Teología sistemática, el llamamiento eficaz. Hay muy buenas razones para creer que la aplicación de la redención comienza con el llamamiento eficaz de Dios a los pecadores, que están muertos en sus transgresiones y pecados. Se admitía que se podían presentar consideraciones en favor de poner primero la regeneración y que no se pondría nada fundamental en peligro si se hacía de esta forma. Las razones para poner el llamamiento de Dios en primer lugar se harán más evidentes después de que hayamos establecido la enseñanza bíblica sobre esta cuestión del llamamiento eficaz. Podemos hablar de manera apropiada de un llamamiento que no es en sí mismo eficaz. Este es a menudo mencionado como el llamamiento universal del Evangelio. Las propuestas de la gracia en el Evangelio, que se dirigen a todos los hombres sin distinción alguna, son muy reales. Y hemos de mantener esta doctrina con todas sus implicaciones para la gracia de Dios, por una parte, y para la responsabilidad y privilegio del hombre, por la otra. No es impropio referirse a esta propuesta universal como un llamamiento universal. Es del todo probable que sea este el llamamiento a que se hace referencia en Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Y hay diversos textos en el Antiguo Testamento a los que se podría apelar en apoyo de esta conclusión. Pero es cosa muy notable que en el Nuevo Testamento, cuando se emplean de manera específica con referencia a la salvación, los términos para el llamamiento que se apliquen casi exclusivamente, no al llamamiento universal del Evangelio, sino al llamamiento que introduce a los hombres a un estado de salvación y que por ello es eficaz. Apenas si hay algún caso donde se emplean los términos para designar la propuesta indiscriminada de la gracia en el Evangelio de Cristo. De aquí que el sentido prácticamente uniforme es el que está determinado por unos pasajes también conocidos como Romanos capítulo 8, versículo 30, a los que predestinó también los llamó. O en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Compárese igualmente Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7 y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Esta es la razón por la que generalmente hablamos de este llamamiento como eficaz, con apenas una excepción. El significado que el Nuevo Testamento atribuye a las palabras llamar, llamado, llamamiento, es nada menos que el llamamiento eficaz que es para salvación. En relación con el sujeto de este encabezamiento, hay dos cosas determinantes que debemos observar. Número uno, Dios es el autor de este llamamiento. Fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Con el poder de Dios debe soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. En cuanto a esto, el llamamiento es un acto de la gracia y el poder de Dios, y únicamente de Dios. Este hecho debería hacernos profundamente conscientes de cuando dependemos de la gracia soberana de Dios en la aplicación de la redención. Si el llamamiento es el paso inicial en nuestro llegar a ser participantes de la verdadera salvación, el hecho de que Dios sea el autor nos recuerda de manera enérgica que la pura soberanía de la obra de salvación es de Dios y no se puede suspender en el punto de la aplicación, así como el momento del designio y del cumplimiento objetivo. Puede que no nos guste esta doctrina, pero si así es, ello se debe a que somos contrarios a la gracia de Dios y queremos arrogarnos la prerrogativa que pertenece a Dios. Y sabemos dónde tuvo su origen esta actitud.
Es Dios Padre quien es el agente específico en el llamamiento eficaz. Somos muy propensos a olvidar este aspecto de la enseñanza bíblica. Pensamos en el Padre como la persona de la Trinidad que planeó la salvación y como el agente específico en la elección. Y pensamos de manera apropiada cuando lo hacemos. Pero dejamos de discernir otro énfasis de las Escrituras y deshonramos al Padre cuando pensamos en Él como el que sencillamente planea la salvación y la redención. El Padre no está muy alejado de la ejecución de aquello que Él dispuso en su consejo eterno y cumplió en la muerte de su Hijo. Él ingresa la más íntima relación con su pueblo en la aplicación de la redención, al ser el acto específico y particular en el inicio de esta aplicación. La evidencia para apoyar esto es copiosa y concluyente. Cuando Pablo dice a los que predestinó, también los llamó. Es evidente que el autor de la predestinación es el autor del llamamiento. Y en el versículo anterior, el autor de la predestinación es distinto a la persona que es llamada, su hijo. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Solo del Padre se puede decir que predestinó para transformar según la imagen de su Hijo, por la simple razón de que el Hijo es el Hijo solo con respecto al Padre. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, cuando Pablo dice, fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, se mantiene la misma inferencia, porque la persona que llama se distingue de la persona a cuya comunión son introducidos los llamados. Y la persona así distinguida es la persona que tiene con el Hijo la relación del Padre. Y esto no puede ser otro que la primera persona de la deidad, de aquí designada como tantas veces en el Nuevo Testamento, por el nombre personal de Dios. Otros pasajes son igualmente claros a este respecto, como Gálatas capítulo 1, versículo 15, Efesios capítulo 1, versículo 17, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. También será apropiado en relación con esto recordar primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Es muy probable que la frase se nos llame signifique más que simplemente se nos nombre, y que se refiere a la acción eficaz de Dios el Padre, por la que se nos llame también hijos de Dios. Es Dios el Padre de manera específica, clara y eminente, quien llama eficazmente por su gracia y solo por su gracia. La naturaleza del llamado. Dejemos a menudo de darnos cuenta del rico significado de los términos bíblicos, porque en el uso común las mismas palabras han sufrido un gran desgaste. Esto es cierto con respecto a la palabra llamamiento. Si hemos de comprender el sentido de esta palabra cuando se emplea en este contexto, debemos usar la palabra citación. La acción por la que Dios hace de su pueblo partícipes de la redención es la de una citación. Y por cuanto es una citación de Dios, es una citación eficaz. No asociamos normalmente la palabra citación, la eficacia precisa para la obediencia a esta citación. Una citación emitida por un tribunal no nos da energía por sí misma para compadecer ante el tribunal. Nos otorga justificación y obligación para compadecer, pero no nos lleva por sí misma ante el tribunal. Esto depende de nuestra fuerza y voluntad, o quizá depende de la fuerza ejercida por los alguaciles si somos arrestados y forzados a acudir. Con la citación de Dios es cosa muy distinta. La citación queda investida de la eficacia por la que somos llevados al destino designado. Somos eficazmente introducidos en la comunión con Cristo. Hay algo determinado en el llamamiento de Dios. Por su poder y gracia soberanos no pueden dejar de cumplir su voluntad. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Junto con el hecho de la eficacia, tenemos la verdad de su inmutabilidad, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento.
Nada demuestra mejor el argumento acerca de este rasgo del llamamiento que Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, donde se afirma que el llamamiento es conforme al propósito de Dios y encuentra su lugar en el centro de aquella inviolable cadena de acontecimientos que tiene su comienzo en el anticipado conocimiento de Dios y su consumación en la glorificación. Esto significa simplemente que el llamamiento eficaz asegura la perseverancia porque está basada en la seguridad del propósito y de la gracia de Dios. El llamamiento es también supremo, santo y celestial. Es supremo, santo y celestial en cuanto a su origen y en cuanto a su destino, pero probablemente es el carácter del llamamiento lo que se destaca en particular. La vida a la que es introducido el pueblo de Dios es de tal carácter que los separa de la comunión de este presente mundo malo y les imparte el carácter de acuerdo a esta consagración. Si estamos cómodos con la impiedad, los malos deseos, las impurezas y todo lo que se relaciona a este mundo, es porque no hemos sido llamados eficazmente por la gracia de Dios. Los llamados son aquellos a quienes Jesucristo ha llamado, llamados a ser su propiedad y posesión peculiar, y por ello han sido llamados a ser santos. Los llamados deben ejemplificar en su conducta el llamamiento por medio del cual han sido llamados a no tener comunión con las obras infructuosas de la oscuridad y de las tinieblas. Aquí tenemos una serie de consideraciones que apremian las obligaciones intrínsecas al llamamiento de Dios. La soberanía y eficacia del llamamiento no relajan la responsabilidad humana, sino que más bien basan y confirman esta responsabilidad. La magnitud de la gracia realza la obligación. Esta es, en efecto, la exhortación de Pablo. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Efesios capítulo 4, versículo 1. Cuando hacemos algo inteligentemente y con sabiduría, lo hacemos con designio y en base a un plan. Construimos una casa siguiendo el plano arquitectónico. Fabricamos un traje siguiendo un patrón. Cuán preeminentemente cierto esto del mismo Dios. Para Dios, llevar a cabo una acción constituye un perfecto cumplimiento del plan propuesto. Y este plan es su propio propósito y gracia dados en Cristo Jesús antes del tiempo existiese. Compárese 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 y Romanos capítulo 8 versículo 28. Es preciso observar los siguientes rasgos de esta pauta. Número 1. Es la pauta de un propósito establecido. Cuando Dios llama a hombres y mujeres, no se debe a una decisión fortuita, arbitraria y repentina. El pensamiento de Dios está ocupado en este acontecimiento desde la eternidad pasada. Por ello, el momento y las circunstancias están fijadas por su propio consejo y voluntad. 2. Esta pauta es eterna. Me pregunto si hemos reflexionado lo suficiente acerca del hecho maravilloso de que el pensamiento, interés y propósito de Dios han estado ocupados desde la eternidad en la gracia que es finalmente otorgada en el tiempo. No podemos pensar en términos de eternidad. Nosotros no tenemos un pensamiento eterno. Solo el pensamiento de Dios posee un atributo porque solamente Él es eterno. Cuando tratamos de pensar acerca de la eternidad, nos damos cuenta de los límites de nuestra comprensión y se nos recuerda que la eternidad es algo incomprensible para nosotros. Pero debemos pensar en la eternidad de tal manera que cuando más conscientes seamos de los límites de nuestro entendimiento, tanto más se realza nuestro aprecio de lo maravilloso que es el propósito eterno y la gracia de Dios. Esta pauta 3 es en Cristo, que se ha trazado la pauta de la salvación por su propia determinación y gracia. Bajo un encabezamiento anterior se puso énfasis sobre la verdad de que Dios, el Padre, es eminentemente el agente del llamamiento eficaz. No debemos pensar en que el Padre, como si estuviera alejado del pueblo de Dios en la aplicación de la redención.
Él es el agente específico del inicio de la misma. Nada muestra con mayor claridad que el hecho de que el concepto del Padre en las edades eternas con respecto al llamamiento, la concepción y las propuestas del mismo no fue aparte de Cristo. El pueblo de Dios no es contemplado siquiera con el propósito de esta gracia en la perfecta armonía y conjunción de la verdad. Tenemos aquí a la deidad en aquellas operaciones que abarcan en la economía de la salvación, que es la coordinación que retrotrae a la fuente misma de la salvación. La prioridad. Como ya se ha dicho antes, no se arriesgaría ninguna cuestión con consecuencias teológicas o exegéticas si se considerase la regeneración como lógicamente anterior al llamamiento. Pero hay razones para creer que el llamamiento es el primer paso en la aplicación de la regeneración. Número uno, es el llamamiento lo que se presenta en la Escritura como aquel acto de Dios por lo que somos realmente unidos a Cristo. Y, desde luego, es la unión con Cristo lo que se nos une a la gracia interiormente operativa de Dios. La regeneración es el comienzo de la gracia salvadora operando interiormente. 2. El llamamiento es un acto soberano de Dios y solo de Dios. Y debemos definirlo en términos de la respuesta que suscita en el corazón y en la mente de la persona llamada. Cuando se toma esto en cuenta, es más razonable presentar la regeneración como aquello que es obrado interiormente por la gracia de Dios, a fin de que podamos dar así el llamamiento de Dios la respuesta apropiada y necesaria. En este caso, el nuevo nacimiento viene después del llamamiento y previo a la respuesta por nuestra parte. Provee el vínculo entre el llamamiento y la respuesta de parte de la persona llamada. 3. No es un absoluto probable que Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, al establecer los bosquejos del orden seguido en la aplicación de la redención, comenzase con un acto de Dios que no fue el primero en el orden. En otras palabras, es totalmente probable que se comenzase con el primero, así termina con el último. Este argumento se fortalece debido a la consideración de que sigue la salvación hasta su fuente máxima de la elección de Dios. Desde luego, sigue la aplicación de la redención a su comienzo, cuando dice: a los que predestinó, también los llamó. Y así el llamamiento sería el acto inicial de la aplicación. 4. Todos los aspectos de la aplicación de la redención encuentran su explicación en el propósito eterno de la gracia de Dios. Todos ellos están acorde al propósito eterno de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se pone un énfasis especial sobre el hecho de que este llamamiento está en conformidad con este propósito eterno. Es apropiado inferir que este énfasis aparece por la misma razón de que la dependencia de todo el proceso de aplicación sobre el propósito eterno no podría quedar exhibido de manera más clara que mostrando que el acto inicial de la aplicación procede del propósito eterno de la gracia. Por tales razones como estas, hay buena base para la conclusión de que la aplicación de la redención comienza con la soberana y eficaz citación, por la cual el pueblo de Dios es introducido a la comunión de Cristo y a la comunión con Él para que llegue a ser partícipe de toda la gracia y virtud que residen en Él como Redentor, Salvador y Señor.